amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a MBA, Más Vida Animal Contacto Cuántico, y hoy tenemos el gusto, el placer de recibir a Cecilia González, quien es medium, contactada, terapeuta astral y también terapeuta holística. ¿Y qué más, Cecilia? Porque reikista, ¿no? Maestra de Reiki. Tenés un amplio currículum, por cierto. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, buenas tardes. Sí, bueno, viste que una cosa te va llevando a la otra sin querer, y uno siempre quiere saber más, aprender más y dar más, sobre todo, ¿no? Y bueno, en principio soy medium, como vos decías. Veo que mucha gente como que tiene una idea muy errónea en su mayoría con respecto a los medium. Y también un poco como que nos ponen a prueba, ¿no? Y como que nosotros tenemos que saberlo absolutamente todo. Y bueno, nosotros, los medium, lo que tenemos que, bueno, cada uno tiene sus dones en particular, porque hay alrededor de 9 tipos de mediumnidad. No sé si la gente sabe, y bueno, cada uno con el don que Dios le ha regalado. En mi caso, por ejemplo, yo por un lado soy clarisintiente, esto que significa que yo puedo sentir lo que la persona que está en otro plano me está transmitiendo. También, bueno, siento lo que son olores, gustos. No todos tienen este regalo o facultado, como le quieras llamar. Y también, bueno, lo que es la clarividencia, la videncia en sí, ¿no? Y, y yo durante muchos años de chica me estuve preguntando qué eran esas cosas raras que me sucedían, porque de repente yo hablando con muchas personas me decían que no, que ellos soñaban cosas, no pasaban, o que nunca soñaban con gente que estaba en otro plano, y cosas así, ¿no? Y que me fue, bueno, alertando, si se quiere, de que algo diferente había en mí, ¿no? En 2005 tengo una gran prueba, porque tuve una prueba muy grande de vida, sobre todo, en lo que estaba, digamos, como, estaba como en la puerta, ¿no? De irme de este mundo para estar ya en el otro. Y, y bueno, ahí justamente, después de volver de un coma de 20 días, de haber quedado totalmente ciega, recuperó la vista milagrosamente, según los médicos, más allá de que también haber sobrevivido es un milagro, como dicen los médicos. Y, y ahí tuve unas muy fuertes experiencias mediúmnicas, estar en sala intermedia y tener al lado sentada a una persona que ya no estaba en este plano, que pude reconocerla, que era justamente la mamá de un primo, del marido de una prima hermana mía, y cosas así, ¿no? Y otro en mi lugar seguramente se hubiese asustado, aterrado, hubiese corrido. Y para mí era algo tan normal, ¿no? Es como que no tengo miedo. Bueno, de hecho se dice que hay que tener más miedo a las personas que están en este plano que las que están en el otro, ¿no? Y, y bueno, cosas así. Después, bueno, me fueron interesando otro tipo de terapias y cursos. Estudié un poco sobre Merkaba, eh, para reforzar lo que yo veía en mí, distinto a otras personas. Decidí hacer... ¿Cómo? Estudiaste sobre Merkaba, dijiste. Sobre Merkaba, sobre cirugía astral. Ahora estoy un ¿Podrías poco también definir aprendiendo. que la gente entienda qué significa Merkaba y cirugía astral, ¿no? Porque son términos que no los maneja el común de la gente. Sería bueno explicar cómo esto que vos estás haciendo muy bien, dar el concepto de los tipos de mediunidad. Mira, en cuanto a la cirugía astral,
es una forma también de terapia que se utiliza para ayudar a sanar a las personas, ¿no? No solo en lo espiritual, sino en lo que es la parte física. Por eso se trabaja con una, nosotros le llamamos plantilla de trabajo, ¿no? Donde tenemos, bueno, lo que sería la figura del cuerpo humano con las diferentes chakras y en cada una, bueno, vamos colocando lo que es alguna gema. Vos sabés que cada gema tiene un significado, se utiliza para algo específico. Eh, y, y, bueno, vamos trabajando en el cuerpo de la persona para ir ayudando a sanar, a desbloquear. Muchas personas vienen con, hoy se ve, en día se ven muchas personas con muchos bloqueos y no se dan cuenta muchas veces que el mismo bloqueo lo generan ellos, ¿no? Con el pensamiento. Cuando yo pienso en negativo, atraigo lo negativo. Y también con esto que uno sin darse cuenta a veces se implanta el no puedo, el yo no voy a lograrlo, y inconscientemente va cerrando su camino, ¿no? Lo va bloqueando. Y bueno, ayudamos un poquito a eso. El tema del Merkaba es un poco más complejo, porque tiene que ver mucho también las simbologías, distintas simbologías que se usan, que, bueno, es un curso para hacer y releer, porque siempre le vas a encontrar algo diferente, un sentido distinto. Y bueno, este hace muy poquito que lo hice como para complementar, y como en todo, uno va haciendo diferentes cursos y después va viendo qué es lo que va, o lo que va sintiendo incluso, de utilizar con los pacientes, ¿no? que tenga que trabajar. Eh, También, eh, por ejemplo, hago péndulo. Con el péndulo trato de armonizar lo que son las diferentes chakras de las personas, y trabajar también con esto del desbloqueo, del atraer incluso o abrir los caminos de la gente. Y después, bueno, me pasa algo muy loco con el tarot, porque yo tiro el tarot de ángeles, pero si yo lo miro al tarot, por eso digo es algo muy loco, si yo lo miro en realidad, lo saco de la caja, no lo entiendo, no lo entiendo porque no lo estudié. Si yo me pongo a sentarme, yo siempre trabajo con los ángeles también, y me pongo en presencia de ellos, de Dios sobre todo, ¿no? Y le pido que me vayan como diciendo, indicando, cada cosa. Es increíble cómo me llega información, me llegan cosas, y bueno, los mensajitos de la gente es los que después es el premio para uno, ¿no? Que te digan, todo lo que me dijiste es tal cual, lo que me pasa me lo describiste tal cual. Justamente te puedo contar breve un caso de una chica que quería estudiar algo y tenía mucho miedo porque decía, es como que se tenía que jugar mucho, ¿no? No solo por dinero, por tiempo, por unas cuestiones en su vida personal, de familia, porque tenía que trasladarse lejos. Entonces, cuando ella viene a mí, le digo, no, le digo, este no es el momento, vamos a esperar un poquito más y te va a llegar otra propuesta, y esa propuesta sí la vas a tomar porque va a ser mucho mejor. Bueno, ella se quedó, como era la primera vez que hablaba conmigo, ella se quedó con eso, pero no muy convencida, porque cuando uno no conoce a una persona, a veces pasa eso, no queda muy convencida. Y justo hará 2 semanas me manda un mensaje mi amiga, que es terapeuta, que fue el contacto, ¿no? El nexo entre las dos, y me dice, no sabes, vino contentísima, dice, se quedó toda la mañana para contarme de que te hizo caso, que al final surgió otro curso, que lo hizo, y no solamente que está súper re bien y cómoda, sino que también está dando cátedras ella ahora, y se le abrieron un montón de puertas que ella creyó que no se le iban a abrir. Y bueno, ese es un poco el premio para uno, ¿no? El saber que está ayudando a alguien, porque no es todo, como yo siempre digo, no todo es plata.
no todo es, yo cuando veo una persona que realmente está muy desesperada, tiene un problema muy, muy grande, la verdad que no pienso mucho en la plata, porque yo siento que esto que Dios nos da también es para compartir y para ayudar, y, y bueno, uno va viendo, ¿no? A quién, porque también hay una realidad, uno se dedica a esto, pero también hay cosas que uno para ayudar tiene que comprar, ¿viste? A veces para hacer un desbloqueo, los que trabajamos también con velas y demás, bueno, es un gasto, ¿viste? Que hoy en día tenés que tenerlo, que las velas no salen lo mismo que lo que salían hace unos años atrás, y cosas así, ¿no? Que para trabajar con piedras, con gemas, tenemos que comprarlas y no son baratas, y así con muchas cosas, ¿no? Pero uno va viendo, ¿no? De qué manera puede ir ayudando y si, bueno, la persona de repente no puede acceder a lo que uno pone como un monto, digamos, ¿no? A la hora de la terapia, bueno, se ve de poder ayudar a esa persona como se pueda, ¿no? Y yo creo que, yo siempre digo, soy una convencida de que Dios todo lo ve, así que lo que yo haga para ayudar a otro, seguramente Dios lo va a tener en cuenta en algún momento. Por supuesto, todo siempre vuelve multiplicado. Y hablabas de los tipos de mediunidad, y nos comentaste que sos clarisintiente, que no es muy típico en un medium. ¿Qué otro tipo de mediunidad nos podés contar que existe? Y mira, por ejemplo, tenemos también lo que tiene que ver con el tacto, que ahora se me fue la palabra exacta, pero que tiene que ver con el tacto. Y, En realidad todo lo que tiene bueno, hay que ver es sinestésico. sinestésico, ahí No está, lo no me llamo salía la palabra. dentro de la mediunidad, pero tiene que ver con la sinestesia, ¿sí? Y de repente, bueno, hay personas que trabajan. En Estados Unidos, concretamente, hay un medium que trabaja eh, con esto por ejemplo, un suponer, yo tengo un objeto, ¿no? Determinado en la mano o un objeto de la persona que ya no está y por medio del sentir, ¿no? Del tacto, va sintiendo y va llegando la información. Y es muy interesante no me pasa siempre, porque es un poco más difícil, ¿no? Pero sí, por ejemplo, en mi caso, que yo te decía de clarisintiente, me pasa hasta el punto de que si de repente la persona me hace sentir una emoción, me llego a emocionar hasta las lágrimas, siento que tengo que largar eso que viene así como viene, ¿no? Claro, sí. Eh, y es muy fuerte. Justamente hace unos días tuve a una persona que me pidió que si podía contactarse con su mamá y esto es como todo, ¿no? Uno, yo por ejemplo, pido a Dios que me dé la oportunidad de contactarme con la persona que estamos intentando, pero a veces también si están como de turno, digamos, ¿no? Si ellos están disponibles, vendrán y si no, bueno, es un no. También no forzar porque no está bueno eso. Y bueno, yo siempre pregunto, no hago preguntas y esas cosas, y de repente en un momento me vino un número, que no toda la gente ve números, palabras también. Y vos sabés que me vino un número y me vino el número 20 y me lo hace como redondear, ¿no? En círculo. Entonces le digo, bueno, el número 20, le digo, ¿te significa algo? Porque realmente la noto muy insistente. Y ella como que se quedó, viste, como aterrada, casi te diría, ¿no? Y abrió los ojos grandes y me dice, sí, porque el número 20 es la fecha en que ella nació y aparte yo tenía 20 años cuando ella murió. Y,
Y bueno, así empecé a describirla como yo veía a la persona, cómo llegaba a mí, las cosas que me decían, incluso hasta el patio de su casa, cosas que tenía en su casa en el patio. Y ella quedó, la verdad que súper perpleja porque no podía creer tantas cosas que le había dicho, ¿no? Y bueno, son cosas que nosotros somos puente, digo yo, ¿no? Y cuando uno hace algo de corazón y cuando uno se pone realmente al servicio y pide realmente con el corazón a Dios contactarse, no solo se contacta, sino que puede llegar a descubrir muchas cosas, ¿no? Que incluso la persona que está preguntando a lo mejor ni la sabe, ¿viste? Eh, como en casos, por ejemplo, que me ha pasado de gente que ha desaparecido y que me han buscado porque ha desaparecido. Y son temas que reconozco que son un poco engorrosos también, ¿no? Porque son más duros de decir, de, de contactar. A veces uno ve cosas que también a uno le afecta, porque yo pienso que también Dios le dio este don, pero al mismo tiempo nos hizo hipersensible, digo yo, ¿no? Porque si podemos captar tantas cosas y ver tantas cosas, porque tenemos una sensibilidad mayor a cualquier otra persona. Eh, pero bueno, todo lo que hacemos, lo hacemos, al menos yo, lo hago realmente con el corazón porque me siento agradecida de que Dios me dé esta oportunidad de poder, lo veo desde la mediunidad, desde el lado de la sanación. Muchas personas, en muchos casos, y me incluyo, a veces no hemos podido tener la suerte de despedirnos de un ser querido y mediante la mediunidad podemos lograr esa despedida que no fue en vida y mediante ahí comienza todo un camino de sanación, que es muy interesante y muy lindo. En tu caso, perdiste a un ser querido que no hace falta que menciones quién es si no querés, y pudiste hacer una conexión después de que trascendió y pudiste corroborar que obviamente estaba bien, porque están los que en realidad los que estamos mal somos los que nos quedamos acá, en este plano dual. Ellos están en general, van enseguida a la luz, otros no, porque sabemos que muchos no se dan cuenta que han trascendido, otros quedan apegados con lo material o con personas, depende de las situaciones, algunos que otros se quedan porque quieren hacer justicia. No trascienden y quedan como dando vueltas acá en nuestro plano y también están buscando igualmente la luz, ¿no? Y nosotros quizás somos los encargados de llevarlo hasta esa luz. Claro, entonces, dependiendo un poco de si la persona quedó en luz o no, el medium puede comunicarse también y hacer este trabajo de indicarle que vaya a la luz y que no tenga miedo y que no se quede con los apegos, ¿no? Si es que la persona quiere, porque rige el libre albedrío también. ¿Cómo te fue a vos en este caso con el tema de tu ser querido? Mira, con el tema de mi papá, fue algo unos días antes de la internación de mi papá me estaba llevando al médico y en un semáforo que para, me mira y con los ojos un poco llorosos me dice, los papás no estamos para siempre. Me pareció como muy raro porque él no era de decir esas cosas y, y bueno, yo no estaba enterada de que mi papá estaba enfermo porque, claro, con lo que yo había pasado en 2005 del coma, porque fue a través de la hipertensión, siempre evitan decirme cosas, ¿no? Por miedo a que algo me pase. Y bueno, no me habían dicho nada de que mi papá estaba enfermo, pero yo todo ese tiempo venía como sintiendo que había algo, ¿no? Que yo sentía en él. Y la noche anterior que a mi papá lo internan, sueño con mi papá y lo veo vestido con un buzo celeste, casi celeste lavanda, eh,
Y bueno, al día siguiente cuando voy al hospital, mi papá estaba así como yo lo había visto en el sueño, tal cual estaba vestido. De hecho, yo no sabía que mi papá tenía un buzo de ese color. Eh, y bueno, en un momento me voy a desayunar con mi hermana, porque mi mamá quería estar un rato con él, entonces bajo a desayunar con mi hermana y cuando volvemos, fue un ratito muy corto, vuelvo y mi papá estaba muy como dormido. Entonces le digo a mi mamá, ¿qué pasa con papá? Y dice, no, dice, se durmió porque está un poco nervioso. Bueno, nos llevaron a la habitación y al rato lo llevaron al quirófano, su primera operación, donde a él le sacan un tumor de 600 gramos en el intestino. Y bueno, ahí no les quedó otra que contarme un poco qué era lo que estaba pasando y al mismo tiempo cuando ellos me contaban, yo es como si ya lo supiera lo que estaba sucediendo, ¿no? Y en un momento lo suben a la habitación y bueno, todo bien. A los 5 días lo vuelven a operar, le vuelven a abrir todo de nuevo, a hacer una ostomía, porque donde habían hecho la ostomía, dice, los médicos no les gustó donde quedó. Y imagínense una persona hipertensa, diabética, con problemas de corazón, y era difícil, ¿no? Entonces, bueno, lo veo entrar, que está entrando en esa segunda vez a quirófano, y iban muy rápido llevándolo. Y entonces le digo, papá, le digo, y lo tomo de la mano y le digo, acordate que vinimos juntos y nos vamos juntos. Entonces ahí mi papá me dice, quédate tranquila, que como sea me voy a ir de acá, me dijo. Cuando termina la operación, después de 9 horas, nadie decía nada, los médicos no aparecían, y hasta que en un momento nos dicen que él estaba en terapia, intubado, mi papá tenía 3 tubos por la boca, eh, y estaba con una barra muy grande de hielo en la parte de la cintura, porque tenía mucha fiebre, y en un momento toco su pie y lo siento helado, lo noto como que no tenía coloración, y ahí sentí, me di cuenta que mi papá se me estaba yendo. Entonces me acerqué al oído, hablé con él, le dije que si él, bueno, sentía que ya no iba a poder, sentía que ya no era este su lugar, bueno, que se vaya tranquilo, que acá íbamos a, obviamente, a estar tristes, pero que lo importante es que él no sufriera. Y bueno, fue un momento muy duro, ¿no? Pero mi papá desde ese día, yo siento que es como que activó más todos los dones en mí. Incluso tenemos algunas conversaciones interesantes. Y esto que a veces porque mi papá era una persona que le gustaba todo lo dulce o lo salado del mismo modo igual que a mí. Y a veces estoy cocinando y se me aparece o me toca el hombro o me hace escribir cosas. Y, y la verdad que lo estoy viviendo de otra manera ahora porque es como que siento que él está, ¿no? Que está acompañando siempre y si bien hay días que no voy a negar, tengo esa sensibilidad como cualquier persona, ¿no? De que quisiera poder verlo físicamente y tocarlo y estrujarlo, eh, lo siento igual conmigo y me demuestra todos los días, incluso una persona que yo quiero mucho, que es uno de mis tantos primos que tengo, un día me llama desesperado, me dice, hace una semana que estoy tratando de hablar con vos, pero no sé cómo lo vas a tomar, me dice. Y fue él un poco el que comenzó con todo esto de mi despertar espiritual, porque yo siempre fui una persona muy católica, creyente y practicante, hasta el punto de que iba al norte con un grupo de personas, juntábamos cositas para llevar a las escuelitas más pobres, y, y nos internábamos a veces en lugares medio selváticos, este, donde otros quizás estaban veraneando o estaban en sus vacaciones de invierno y nosotros felices allá en el medio de la nada. Y,
Y bueno, me llama mi primo y me dice, mira, yo sé que vos no me vas a creer porque en todas estas cosas no crees. Dice, hice un curso, se llama Registros Akáshicos, y mientras estoy en el curso, dice, en un momento la profesora se para al lado mío y me dice, Adrián, ¿quién es Sergio? Y entonces dice, yo lo miré como sorprendido porque no había hablado de nada de mi vida ni de mi familia. Y le digo, mi tío, el hermano de mi papá que falleció hace como un mes. Dice, tu tío está acá desde que comenzó el curso, ataladrándome el oído, diciéndome que quiere que le digas a su esposa y a sus hijas que cuando llegue el momento, él va a ir a recibirlas, que estén tranquilas, que se van a reencontrar. Y ahí insistí porque me dio curiosidad saber qué era esto de los registros akáshicos. Entonces, de casualidad, una amiga mía que conocí por esas cosas de la vida a través de una página de internet, ella actualmente está en Córdoba, eh, y me dice, mi hija da cursos, ¿sabes?, de distintas terapias, entre esos registros akáshicos. Cuando me cuenta me quedo, porque me acordé lo que me había dicho mi primo, que había hecho. Y dije, voy a hacer este curso, a ver de qué se trata. Bueno, la cosa es que terminamos haciendo el curso de registros akáshicos, no solo yo, sino mi mamá, la hermana gemela, las tres, y en un momento del curso mi papá se manifestó hasta el punto que hizo que se apague la vela completamente y al rato volver a prenderse cuando no había quedado ni siquiera un poquito de llama como para volver a prenderse de la nada. Y la profesora me dice, indiscutiblemente está tu papá acá, dice, y no damos fe, dice que esto nunca nos sucedió, así que bueno, estamos conectados siempre, digo yo. Pero bueno. Perdón, pero Es tu papá fue la luz, va y viene de visita, digamos. Sí, sí. Si mi papá ya en vida, te soy sincera, era una persona de muchísima luz. De hecho, estaba en terapia cuando todavía la primera operación y él preocupado porque él siempre colaboraba con un hogar de ancianos que tenemos en mi ciudad y preocupados porque no, si él le pasaba algo, ¿quién le iba a comprar el pollo a los abuelos? Decía. Entonces me fui, compré el pollo, le mostré el ticket para que se quede tranquilo. Así que, y bueno, ese día cuando él muere, la verdad que fue mucha gente, llovió toda la semana torrencialmente, incluso hasta tuve la sensación de que como si de repente el mundo, ¿no?, hubiese estado triste de perder a una persona tan así como era él, porque fue terrible, nunca había visto llover tanto y llorar tanta gente en un lugar, hasta había jóvenes, mi papá trabajaba en una escuela, y había tanta gente y tantos jóvenes llorando, y bueno, en ese momento, eh, para dar fortaleza a mi mamá, ¿no es cierto?, traté de no quebrarme, pero lo sentí a él todo el tiempo, hasta el punto que un amigo mío sacerdote, que él estaba en Italia, eh, yo ni sabía que él había viajado para estar, y entro a la iglesia y lo veo, no podía creerlo. Bueno, mi papá hoy en día descansa dentro de una iglesia, en un lugar junto con sacerdotes, eh, donde los sacerdotes de una congregación han decidido que él es el lugar donde tiene que descansar, y él feliz porque está junto con un sacerdote amigo nuestro, eh, eh, nuestro gran amigo Jerónimo, y bueno, está su urnita junto con la de él, así que los dos deben estar haciendo de las suyas, digo yo, Claro, porque eran dos. descansa tu cuerpo en realidad, porque cuando uno trasciende lo que menos Claro, hace es descansar. O sea, que el que sí, trascendió y está en luz ya llega, hace sus cosas, qué sé yo, lo reciben, se adapta un poquito y enseguida sí, y a trabajar aparte de vuelta, ¿no? tuvimos un sueño sin saber que tuvimos el mismo sueño, mi mamá y yo,
lo hemos soñado a mi papá en un lugar como si fuese una pradera muy verde, muy bonita, donde él tiene una actividad ahí y él parece ser que es tipo como un capataz o algo así, y él está trabajando ahí con mucha gente que se ve que los está llevando hacia la luz, ¿no? Así que sigue trabajando, porque en vida fue una persona muy trabajadora y sigue trabajando. Claro, por supuesto, porque cada uno tiene diferentes actividades según el proceso evolutivo, según qué haya hecho en esta vida terrenal. Bueno, depende, ¿no? A la realidad dimensional también que vaya. Sí, sí. ¿Cuál fue el caso más llamativo que hayas tenido en cuanto a mediunidad en el transcurso de tu vida? Mira, en cuanto a mediunidad, podría nombrarte algo que siempre recuerdo porque fue como un aviso para mí de algo que me iba a pasar a mí. Había fallecido mi abuelo, el papá de mi papá, y él vivió muchos años con nosotros en casa. Y bueno, yo después de que él muere, me diagnostican una enfermedad que no se puede curar a nivel intestinal. Eh, y, y bueno, estoy tratada, ¿no es cierto? Todo, recibo medicación biológica y resulta ser que ese día yo estaba muy adolorida, estaba acostada de reposo, mis papás estaban trabajando y yo tenía unos veintitantos, ¿no? De años, y recuerdo que giré la cabeza, ¿no? Miré hacia la pared, había un cuadro de la foto de mi abuelo, y cuando miro, en la foto estaba mi abuela, mi abuelo y mi papá con sus hermanos, ¿no? De más jóvenes. Y cuando miro el cuadro, veo una mancha, la mitad del cuadro era toda una mancha de sangre impresionante. Y es como que me salió decir de la nada, ay, abuelo, no, no me digas, dije, ¿no? Y cuando yo me levanto, me voy al baño, y cuando voy al baño estaba toda en sangre, toda. Era impresionante la hemorragia que tenía, y me quedé tranquila, por eso digo que para mí fue una, porque si yo me hubiese sucedido, hubiese entrado así, me veo, me asusto y salgo corriendo. No, es como que lo tomé tranquila, llamé a mi mamá, llamé a mi papá, vinieron y fue internada unos días. Eh, Nada, sentí que fue un aviso de él. Y al mismo tiempo una tranquilidad que él me estaba trayendo de anticiparme eso que me estaba por suceder. Claro, que iba a estar todo bien. ¿Y qué mensajes en general, que no sea así de mediunidad, de seres trascendidos, familiares, de seres de luz, has recibido en estos años de que ejerces, digamos, la mediunidad? Mira, me pasó algo muy loco porque una mañana me levanto muy angustiada, y hasta el punto de no poder contener las lágrimas. Sentí, creo que es Alejandro que fue, ¿no? Entre esta charla, y, y entonces le mando un mensaje, le digo, mira Alejandro, le digo, hoy me levanté con la sensación de que vos y yo hemos sido algo en otra vida. Perdón, Y le estamos digo, hablando de Alejandro Vargas, quien es parte integrante de este canal, ¿sí? Para que se entienda de quién estamos hablando. y le digo, y siento que tengo que preguntártelo y que tenemos que investigarlo porque, no sé, no puedo desde la mañana que desperté, es como algo que es una tarea que tenemos hoy para hacer, ¿no? Y bueno, al ratito me manda mensaje y me dice, tenés razón, me dice, porque en otra vida vos has sido mi mamá, me dice. Y fue algo tan lindo y a la vez tan emocionante, porque he sentido ese vínculo tan fuerte de madre a hijo,
y a veces ahora nos cargamos, porque yo le digo, vos ahora tenés que hacer lo que dice mamá, así que, viste, trato de llevarlo, y le digo, viste, ¿qué estás haciendo? ¿Qué no estás haciendo? Y, y fue algo realmente muy emocionante hasta el punto de que recién después que descubrimos esto es como que pude sentir como una tranquilidad en el corazón, ¿no? Y hay gente que quizás en algún momento va a mirar este video y va a pensar qué cosas tan raras están hablando. Y, y no, no son nada raras. A veces hay tantas cosas que pasan y que incluso hasta uno mismo, ¿no? Se sorprende, pero pasan, son reales. Este, y bueno, soñar otras cosas, por ejemplo, he soñado hace poco que está por haber algo muy grande, muy feo, muchas muertes. Yo le decía a los chicos, ¿cómo es a Vargas y a otras chicas que hemos conocido que también son medium, y yo le decía por el lado de Yugoslavia, eh, por todos esos lugares, ¿no? Toda esa zona. Y bueno, a los días de que les dije esto a los chicos, yo nunca miro tele porque no me quiero enterar nada malo, y prendí la tele y había problemas ya por todos esos lugares, así que bueno, indefectiblemente, ¿no? Van llegando cosas, y, y bueno, eh, hay una película que quizás es muy conocida, que en realidad es una serie que se llama The Walking Dead, que la habrán visto o la habrán escuchado, y hay días que siento que muchas cosas de las que suceden en The Walking Dead llegará su momento en que van a pasar también. Tengo como ese presentimiento, ¿no? Eh, ¿Te estás y bueno, refiriendo de hecho, a la evacuación planetaria? sí, sí, sí. Y bueno, yo creo que a muchos ya estamos recibiendo cosas así, ¿no? Y yo creo que nada es casual en esta vida. Todo tiene un porqué, ¿no? Y se nos está como alertando, diría yo, ¿no? Se nos está alertando de cosas que van a suceder y que, bueno, después queda, como vos decías, el albedrío de cada persona, ¿no? Que hacer lo que quiera hacer, ¿no? Pero bueno, nosotros vamos compartiendo lo que nos va llegando. Cuando llegue el momento, bueno, veremos quiénes aceptan ¿Cómo todo esto que vos venimos. percibiste que va a suceder la evacuación planetaria? Que bueno, nosotros tenemos muchas entrevistas, incluso de canalización a través de Alejandro. Hemos recibido ya bastante información sobre esto, pero es una pregunta que la suelo hacer a otros contactados como para también cotejar qué tipo de información se va recibiendo y o el común denominador dentro del mensaje recibido. Mira, yo siento que este es un momento eh, donde uno tiene que recapacitar muchas cosas, ¿no? Y es como la posibilidad a un gran cambio, porque siento que será un gran cambio. Y, y quizás a muchas personas le asuste todo esto de lo que estamos hablando ahora, ¿no? Y piensen en extraterrestres y en qué nos va a pasar y tantas cosas. Yo siento sinceramente todo lo contrario. No siento que sea algo malo lo que nos va a suceder en cuanto a eso. Eh, Nosotros, es más, siento que miro mucho a las personas cuando vamos por la calle. Siento que hay gente camuflada, ¿no es cierto?, entre nosotros. Me ha pasado en situaciones de personas que he sentido que no eran las personas que yo estaba viendo, ¿no? Eh, y bueno, siento que es un momento para dar un paso grande
pero para dar también un paso hacia esta luz que estamos diciendo, pero hacia el conocimiento sobre todo, ¿no? Hacia esa apertura, un gran conocimiento y muchas cosas, yo siento muchas cosas más que se van a descubrir, que van a aparecer y, y, y que bueno, que nos va a sorprender seguramente a todos, pero yo no siento que sea algo malo. No sé si vos también has tenido algún Sí, sí. Nosotros hemos recibido muchos mensajes que se refuerzan con mensajes de otros contactados, como el de un gran contactado que ha trascendido, como Eugenio Siragusa, que él ya, al tener contacto con nuestros hermanos mayores de la luz, había dado mucha información acerca de cómo iba a ser el cataclismo, ¿sí? Cómo la gente iba a ascender o individualmente o en grupos colectivos, tomados por imantación con las naves. Hay de hecho un dibujo hecho, no recuerdo el autor en este momento, pero lo estamos colocando aquí para que se vea. Y no es algo para temer, porque esto es algo que tiene que pasar, porque el mal tiene que salir de raíz. Entonces es un gran momento, porque la evacuación planetaria es el ascenso definitivo al 5D, nunca más para atrás. La luz se implanta en el planeta y ya nunca más. Entonces es un momento de felicidad, un momento glorioso. Pero claro, para las personas que no eligen ascender físicamente, y no va a ser agradable. Porque lo que se va a ver es destrucción. seguro. Sin mencionar cómo va a ser, que ya la gente sabe que el agua va a ser la que va a limpiar, digamos, el planeta con tsunamis, o también puede haber explosiones, pero bueno, la realidad es que cada uno en definitiva también, más allá de elevar la conciencia y poder estar en frecuencia para ascender físicamente, en cierta forma elige y en cierta forma también quizás haya pactado ya no ascender físicamente. Están las dos cuestiones, ¿no? Hay como algo intermedio ahí, que no sabemos bien, en este caso, hacia dónde va, porque la realidad es que el que trasciende antes de irse, antes del cataclismo, sabemos que ya lo tiene pactado. La fecha, cómo trasciende, la manera, pero en el caso del cataclismo no tenemos claro si en realidad hay gente que también lo ha pactado y gente como que está en el medio. Por eso usamos el mensaje que puede ascender físicamente a través de su voluntad, de la transformación, de tener luz en el chakra corazón, en el aura y demás, o elegir quedarse en la 3D. Estos son en general los mensajes recibidos, ¿no? Pero no es para temer, no es para tener miedo, al contrario. Cuando se presenten las naves que realmente quiere ascender físicamente, si no tiene miedo va a poder ascender. Si tiene miedo, no va a poder ascender, porque le va a chocar la frecuencia. El miedo es una baja frecuencia que no va a permitir el acceso a la nave. Sí, sí, sí. Sí, yo creo que eso por ahí, ¿no? A la gente que no, por ahí que no está en nuestra misma sintonía, digo yo, ¿no? Es como que le resulta chocante todo esto, incluso hasta muy loco. Pero bueno, cuando llegue el momento, seguramente se van a acordar de todas las cosas que veníamos hablando. Y ahí van a decir, ¿y qué pasó? Tenían razón. ¿Ahora qué hacemos? Claro. Pero bueno, como en todo, hay de todo, ¿no? Y lo que vos decís, sí, yo vengo sintiendo hace bastante tiempo que bueno, que va a haber mucha inundación, va a haber mucho fuego por muchos lados,
mucho desastre, ¿no? Mucho desastre, no solo a nivel humano, sino ecológico, ¿viste? Y yo a veces me pongo a pensar y digo, qué lástima que no, que ninguno se preocupe, ¿no? De colaborar para, en su momento para poder tratar de cambiar un montón de cosas. Pero bueno, yo creo que como decíamos hoy, las cosas se dan y se dan por algo y seguramente esto tiene que pasar y tiene que pasar por algo. Claro, sí, sí. La luz ha ganado, como ya sabemos, se ha implantado en el planeta, pero sigue habiendo focos oscuros que no retroceden. Entonces, la única manera de curar esto, de quitar el mal de raíz, es el cataclismo, no hay otra. Que no es la primera vez que sucede esto tampoco, o sea, ya ha habido otros reseteos acá en este planeta, pero este es el definitivo, ya está. No hay vuelta atrás, porque son millones y millones de años esperando a que la humanidad evolucione. Ya no, ya está. Demasiada paciencia, para mi gusto, tienen Dios Padre Madre, ¿no? Así que bueno, ya es el fin, es el muy fin de los tiempos. Sí, yo pienso que, porque a veces cuando pienso en ese fin también uno piensa, porque tiene su parte humana, obviamente, ¿no? Y piensa en su familia, sus hijos, eh, pero pienso que, bueno, es algo como te digo, que va a tener que suceder, que va a suceder, y que, como vos decís, los que estemos a favor de la luz y del lado de la luz, bueno, no tendríamos que temer, ¿no? Porque Dios nos da siempre ese mensaje, ¿no? Que aquel que vaya hacia la luz, que no tenga miedo, no tiene que temer. Así que bueno, me agarro mucho de eso y bueno, si me dejó estar acá y quedarme y me sigue mostrando que Él es, como dice esa canción, mi roca, mi baluarte, mi fortaleza, y bueno, llegará el momento y lo vamos a esperar. No queda otra tampoco, pero lo vamos a esperar desde otro lado, ¿no? Claro, Dios es nuestra fuerza, como siempre. Cecilia, decinos tus redes sociales para que la gente te contacte, eh, pueda enviarte algún mensaje, hacerte alguna consulta. Bueno, yo tengo una página en Instagram que se llama luz-vibra. Ahí me pueden escribir. Eh, la verdad, a veces cada tanto pongo en privado la cuenta, pero yo igualmente me fijo las solicitudes porque siempre hay como en todo. Hay quien quiere bromear, ¿no? Con las páginas de otros Supuesto. esto lo tomo muy seriamente, no es para juego, entonces a veces la limito, ¿no? Pero voy mirando las solicitudes y aceptando. Así que me dejan una solicitud, un mensaje y yo les contesto a todos a la brevedad. ¿Querés dejar un mail también? Mi mail es maric7620@gmail.com. Perfecto. Cecilia, muchísimas gracias por tus experiencias, conocimientos, por compartir este tiempo con nosotros y bendiciones. Nos veremos probablemente en otra entrevista. Gracias por haber estado aquí en MBA Contacto Cuántico. Muchas gracias. Y bueno, les mando a todos muchísima luz para todos. Gracias. Amigos, a ustedes, a la audiencia, por favor compartan, den su like, pasen las palabras, los mensajes crísticos para la elevación de conciencia de todos nuestros hermanos, que es tan importante en este momento. Gracias a todos y nos veremos en el próximo video de MBA, Más Vida Animal Contacto Cuántico. Que estén muy bien. Chau, chau.